Hola, ¿qué tal? Buenas noches, bienvenidos un nuevo martes a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos del porno y cómo educamos sexualmente a los jóvenes. Antes de nada, recordad que podéis escribir en tu chat en directo, dejándole preguntas a nuestros participantes, así como vuestra opinión. Darle a me gusta y suscribiros al canal. Es algo muy, pero que muy importante. Las nociones básicas del consentimiento y las relaciones sexuales, del conocimiento del cuerpo y de unas prácticas saludables, respetuosas y voluntarias desde la adolescencia son esenciales para el correcto desarrollo afectivo y físico en condiciones óptimas para la salud y deben adquirirse a través de la enseñanza. Pero esto dista aún mucho de ser realidad, por ejemplo, aquí en España, donde la pornografía es la principal fuente de aprendizaje para el 30% de los adolescentes y una fuente extendida de formación para un 54,1%, que cree que da ideas para sus propias experiencias, según una encuesta reciente de Save the Children entre jóvenes de 13 a 17 años. Sobre esto y muchos otros temas hablaremos hoy en el debate. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? ¿Debe mejorarse la educación sexual en la escuela? Te leo en comentarios. Empezamos. Para hablar sobre porno y educación sexual para jóvenes, contamos con Nuria Mesa, doctoranda de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla. Buenas noches, Nuria, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Eugenio. En primer lugar, muchísimas gracias por invitarme. Yo, como politóloga, como feminista, yo voy a intentar dar mi punto de vista desde la perspectiva de género y desde también una perspectiva más personal como mujer feminista, ¿no? Y como incluso mujer inserta en esta sociedad, soy mucho más apelativo, ¿no? También te quería agradecer el haber escogido este tema, porque creo que, como bien estabas encabezando al principio y por otros motivos que creo que podemos ir desgranando, la educación sexual creo que es la única respuesta a muchos de los problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad. También, además, me gustaría poner de relieve que, aunque sea un breve spoiler, el debate creo que se plantea de una forma muy práctica, que a la hora también de prepararlo y de mirarlo, creo que va a ser muy interesante porque vamos a poder profundizar en eso, ¿no? En cómo llevarlo a cabo, en cómo establecerlo, y el hecho de contar también con compañeros y compañeras como las que hay hoy aquí, pues yo creo que también va a ser mucho más interesante. Yo creo que voy a aprender mucho, ¿no? Para mí la educación sexual en Pero general... antes, te Dime. quería digo, antes de, muchas gracias a ti también por estar aquí con nosotros, pero me gustaría introducirte, ¿no? Para ya introducir el tema y si quieres desarrollarlo un poquito más en esta breve presentación. ¿Cuáles crees que son los principales problemas de que los jóvenes se instruyan a través del porno, ¿no? O sea, me gustaría que introduciéramos ahí y después, si quieres, seguimos Perdona, me sé un adelante. poquito ahí de Nada, no te preocupes, no te la preocupes. línea. Pues yo creo que el principal problema es que al final se acaba reproduciendo el modelo de relacional que aparece reflejado en el porno. Y al final, como un dispositivo cultural más que es el porno, al final lo único que está reproduciendo es una ideología. Y en este caso una ideología tremendamente machista. Por tanto, si las personas jóvenes se forman a través del porno que tenemos actualmente, luego no podemos extrañarnos de que se produzca violencia sexual. Y eso es así. En cuanto a las soluciones, ahí ya sí que no me adelanto. Después vamos a hablar. Muchas gracias, Nuria. También contamos esta noche con Tatiana Aponte, sexóloga. Buenas noches, Tatiana. Muchas gracias a ti también por estar esta noche con nosotros. Gracias a ti, Eugenio, por la invitación y buenas noches. Y te traslado la misma pregunta, ¿no? ¿Cuáles crees que son los principales problemas de que los jóvenes se instruyan a través del porno? Muchos. Creo que uno principal, todos. El hecho, ¿verdad? En el porno no se ve muchas veces ni lo que va sobre el consentimiento, el deseo, que eso ya un poco más parte de la respuesta sexual, ¿verdad? Lo vemos un poco más en consultas de la sexología. El deseo, detrás del sexo y de ese intercambio de cuerpos o de sudores que hay muchas emociones
y eso no se refleja en el sexo igualmente. Y el modelo dominante super patriarcal que muchas veces también se refleja en este tipo de videos. De acuerdo. Muchas gracias a ti también, Tatiana, esta noche por estar con nosotros. Y por último, pero no por ello muy importante, también contamos con Mariana Gubichó, co-coordinadora de Jóvenes de Izquierda Unida y miembro de la Coordinadora Federal de Izquierda Unida. Muchas gracias, Mariana, por estar con nosotros una vez más. Nada, muchas gracias, Eugenio, por invitarme una vez más. Y sobre todo también, como han dicho las anteriores compañeras, por atreverte, ¿no?, con este tema que es tan polémico, que es tan controvertido, pero que a la vez me parece que hay que hablar de ello, que es importante sobre todo que se aborde desde la perspectiva que creo que lo vamos a abordar nosotras. De hecho, también quería recalcar que para mí es un placer estar aquí con las compañeras que has invitado, porque bueno, al final yo como persona a título individual, como feminista y como mujer, tengo mis opiniones, tengo también mi posicionamiento como militante en una organización política, pero bueno, también es un placer para mí contar con gente que tiene formación específica en este tema. Muchas gracias. Te traslado a mi pregunta también. ¿Qué consecuencias crees que trae para los jóvenes, ¿no?, que se instruya a través del porno? Bueno, son muchísimos, lo que pasa que me quiero ajustar a los tiempos y no me quiero enrollar, pero por dar algunas pinceladas, yo creo que los principales problemas, utilizando algunos términos muy concretos, son el de cómo se promueve la violencia, cómo se promueve la misoginia y dinámicas de poder muy basadas en la dominación y en la sumisión que, como estaban diciendo las compañeras anteriormente, al final repercuten, al ser de hecho la pornografía uno de los primeros contactos que tiene la gente joven con la sexualidad, pues eso repercute en cómo perciben las relaciones, no solamente ya sexuales, sino también sentimentales con otras personas, ¿no? Y cómo se acaba confundiendo por completo lo que es la ficción y lo que es la realidad. Y también cómo genera muchísimos problemas, y de esto también hay cifras muy preocupantes, cómo genera unos problemas enormes de dependencia y de adicción, porque es muy triste, ¿no?, que una cosa que es tan natural, que es tan inherente al ser humano, al final nos acabe generando tantos problemas a la hora de relacionarnos con nuestro propio cuerpo y de relacionarnos con otras personas. Muchas gracias también, Marian. Y ahora le dimos al resto de compi. Bueno, antes de introducir el tema, al final, finalmente, el compi no va a poder aparecer, ha tenido problemas en el pueblo y no puede. Pero me gustaría, ¿no?, empezar el debate, ¿no? Preguntaros, aparte de los temas que habéis ya algún tipo de pinceladas que hablaremos en el futuro, ¿cómo se le debe presentar a la educación sexual a los jóvenes, ¿no? ¿Cómo creéis que sería la forma más idónea, a partir de qué edades y todo ese tipo de cosas, ¿vale? Me gustaría empezar con Tatiana, ¿vale?, de sexóloga, y damos un ciclo completo. Adelante, Tatiana. La educación sexual debe ser desde que nacen los niños, con el hecho de que la vulva es vulva y un pene es pene y el seno es un seno. No se le pone el pitito, el palito, o lo mismo que ya cuando más adultos les llamamos la polla o el coño. Eso cuando somos adultos y sabemos lo que es una vulva y un pene y no nos da de repente corte a hablarlo, totalmente aceptado. Pero al ser niños que necesitan esa base, un pene es un pene, una vulva es una vulva, y así, con estas maneras tan sencillas, estamos impartiendo educación sexual. Luego, mientras seguimos, el niño sigue creciendo, a veces hacen preguntas respecto al tema sexual, se le deben contestar siempre, acorde siempre a su edad, en un vocabulario que ellos entiendan, obviamente sin mentir, sin esconderle nada, tampoco sin mentir, pero hasta donde nosotros también entendamos que no tenemos que ser tan explícitos para la edad que tienen de respecto a lo que le vayamos a contestar en cuanto a lo que hayan preguntado igualmente. Así yo entiendo, y se entiende también, que debería ser algo de educación sexual. A mí me gusta decir que a veces tenemos las cosas frente a la cara y no los vemos. O sea, es tan sencillo como decir que el pene es un pene y la vulva es una vulva, y eso es algo que tenemos frente a nosotros, pero no sabemos cómo trabajarlo y manejarlo también. Entonces, así, herramientas que usamos. Es muy claro y muy enriquecedor, ¿no?, a nivel personal. Nuria, ¿qué te parece, no? ¿Cómo crees que, en base a lo que está diciendo Tatiana, qué está pasando hoy en día, ¿no? Realmente en la escuela, si se hace así, si se hace así en las familias, o se intenta, digamos, hacer, ¿no?, algo que es tan obvio, como decía Tatiana, invisibilizarlo, ¿no?, por temas de tabú y tal, o cómo crees que se está actuando.
que yo creo que lo básico para poder tener una relación sana con cualquier aspecto de la vida es poder abordarla desde alejados del tabú lo máximo posible, como estáis diciendo. O sea, eso me parece principal. Y me encantan las aportaciones prácticas porque es verdad que te enfrentas a esta pregunta y puede ser tan obvio, ¿no? Como llamar a las cosas por su nombre, como está contando Tatiana, y al final eso es educación sexual, ¿no? Yo creo que es muy importante que la educación sexual venga implícita desde eso, desde la crianza más básica, ¿no? Desde el tratamiento de estos temas fuera del tabú, desde esa normalización. Pero también es verdad que entiendo que la educación sexual no es una prerrogativa de los padres, sino es un derecho de las personas, o sea, un derecho de los niños y de las niñas. Entonces, en ese sentido, mientras que creo que es fundamental que desde las propias casas se traten estos temas, creo que también es inevitable para garantizar igualdad de oportunidades que estos temas se ofrezcan también en los entornos escolares. Yo creo que hay una cosa muy importante también que lo comentaba Tatiana, ¿no? Estas cosas todas se tienen que adaptar a las edades de los niños. Pero es que, como seguramente veremos, la educación sexual no es solo una cuestión para follar bien y follar mejor, ¿no? Es una cuestión que te protege del abuso sexual. Os cuento una breve anécdota muy, muy breve. Esta mañana escuchaba a Ana Peleteiro, la medallista olímpica española, que hablaba de que ella había sufrido abusos sexuales y ella ha sido consciente de ello cuando ha sido mayor y ha escuchado que era un abuso sexual en la televisión. Eso es terrible. Y bueno, sigo con Marian. ¿Y cree, porque estaba hablando, ¿no? Tanto Nuria, el tema de la escuela, ¿no? Que debe primar, ¿no? El derecho de los niños, ¿no? ¿Cómo podemos encajar esto con el derecho de los padres, ¿no? Y las religiones, ¿no? Que muchas veces hacen frenar este tipo de cosas, ¿no? Y me vienen a la cabeza, y no solo, colegios religiosos, ¿no? Y me viene a la cabeza también, no sé si la nueva ley llamada CELA de educación ha sido en ciertas partes frenada en la Comunidad de Madrid para el tema de la educación sexual porque era a partir de los 0 años hasta tal, había sido cortada. ¿Cómo interpretáis esto? ¿Es algo positivo claro, porque se decía, ¿no? De la Comunidad de Madrid, es que son muy pequeños, ¿no? Son muy pequeños, ¿no? Pero nos está diciendo la sexóloga que desde los 0 años, desde el inicio, es bueno verbalizar, ¿no? Y explicarle en lo sencillo, ¿no? ¿Qué es cada cosa? Claro, sí, yo creo que el debate que planteas es muy interesante porque creo que por encima de las creencias religiosas que pueda tener una familia u otra, que al final es una cosa individual, tiene que prevalecer el derecho que tienen, pues eso, los niños y las niñas a tener un aprendizaje sin esos sesgos, ¿no? Al final, la educación sexual es una cosa que también lo estaban comentando las compañeras, muy amplia, que no solamente se limita al campo de lo erótico, sino que al fin y al cabo lo que busca es crear unas sociedades sanas en las que sepamos relacionarnos cuidando de nuestra propia integridad física, como decía Nuria, ¿no? Que sepamos identificar lo que es un abuso, lo que es una agresión, que tengamos herramientas para prevenirlas y para evitarlas. Yo creo que es importante, por eso que desde la educación pública se pueda garantizar que independientemente de las creencias que puedan tener unas familias u otras, conservadoras o no, pues eso, que tengamos un sistema de educación que pueda garantizar ese derecho, ¿no? Al final los niños y las niñas tienen ese derecho a aprender que no están obligados y no están obligadas a hacer nada que no quieran, que nadie tiene derecho a invadir su privacidad y que pueden y tienen que alzar la voz en caso de identificar pues esa invasión de privacidad, ese tipo de abuso. Y yo creo que por eso la educación sexual no solamente es una cosa recomendable, sino que es algo completamente necesario y que además se tiene que tomar en serio. Al final, como estaba diciendo también otra de las compañeras, tiene que ser una cosa que se aprenda desde la infancia, porque es que desde la propia infancia somos seres relacionales, somos seres que estamos aprendiendo qué es el propio cuerpo, cómo funciona, y nuestra identidad sexual se va forjando desde que nacemos, ¿no? No se puede esperar, también por el caso que estaba comentando Nuria, hasta la edad adulta para que podamos identificar lo que es un abuso, ¿no? Yo creo que por eso es un derecho que tiene que ejercerse desde la infancia, desde la edad más temprana. Y además también por eso, como estabais comentando, creo que es interesante el tema de adaptar los contenidos. Como se estaba diciendo, no solamente la educación sexual se limita al campo de lo erótico, sino que abarca muchísimas cosas, ¿no? Va desde el aspecto más biológico hasta lo social, y además creo que es importante introducir otros temas como puede ser
gestión emocional, la empatía, los distintos tipos de familia, mitos del amor romántico, relaciones tóxicas, temas de masculinidad. Es que abarca muchísimas cosas, ¿no? Por ejemplo, volviendo a eso, a los distintos tipos de familia, yo creo que es importante también aquí que desde la educación pública se garantice también el derecho de los niños a tener, bueno, a recibir una educación en la que se incluya la diversidad del colectivo LGTB, ¿no? Que también se garantice que no por tener una familia conservadora vayan a estar privados, pues eso, de aprender que todas las orientaciones sexuales son normales y que la heterosexualidad no es la única opción que existe y no es el único modelo de familia. Entonces, creo que ahí evidentemente tiene que prevalecer el derecho de los niños y las niñas y el derecho colectivo a una educación que al final nos beneficia a todos y a todas por cómo nos relacionamos con nosotros y nosotras mismas y cómo nos relacionamos con otras personas. O sea, a colación de hecho, le di la palabra a Tatiana. ¿Cómo crees, no? Que eso, ¿no? El tema de la afectividad, ¿no? De una sexualidad sana, todo esto debe, ¿no? Desde la escuela pública o desde la escuela en general, enseñarse a los niños, ¿no? Los diferentes tipos de familia, ¿no? Todo esto también desde la tierna infancia es capaz de asimilarlo a los niños o cómo iría. Todo esto es capaz de asimilarlo a los niños, se le debe enseñar la afectividad. Se entiende que el sexo no es afectivo, pero el sexo, por más casual que sea, siempre hay afecto, siempre hay emociones entre medio. O hay emociones a modo negativo, por ejemplo, que sea un sexo comprado, ¿verdad? Que haya uso, bueno, ahí ya se ve a lo puro genital y las personas suelen vivírselo a veces más negativamente que otra cosa. Pero cuando no es así, cuando es bajo consentimiento, sí suele ser un sexo con un tipo de afecto y unas emociones de fondo, que a veces los niños pues no saben de esto, es algo que no se ve en el porno mainstream tampoco, no se habla de ello y no se ve tampoco en este tipo de escenas en sí. Es tan fácil también como yo digo, nos gusta que nos vean reír, pero nos avergüenza si nos ven llorando y el llanto también es una emoción y también de niños que vean ese tipo de emociones y de sentimientos, que sepan que es válido y tan aceptado, tan aceptable igualmente llorar como reír. Entonces ahí también incluimos las emociones, ahí viene la sexualidad y el porno, y son cosas que nada de esto se ve dentro de. Me parece interesante, ¿no? El tema de las emociones, ¿no? Es verdad que la gestión emocional, y por eso cabe totalmente fuera quizás del debate, ¿no? Pero el tema de la gestión emocional tampoco es que estemos muy enseñados o no muy entrenados en eso, ¿no? Justo dice una emoción negativa, tiendes a esconder en lugar de gestionarla, ¿no? Y saber qué existe ahí, ¿no? Me gustaría, bueno, retomando, estamos hablando un poquito del porno y me ha venido a la cabeza la idea del porno feminista, ¿no? Hay un cierto porno que se habla de porno feminista. ¿Qué os parece, no? ¿Puede existir porno feminista? ¿No? ¿Qué os parece? Adelante, Nuria. Yo me gustaría también hacer una matización sobre lo que hemos hablado antes de lo de los padres, si tú me permites, lo de la concepción del derecho, sobre todo por el comentario también que ha hecho Fran antes, y al hilo de lo que comentaba Mariján, ¿no? Es que yo creo que frente a la concepción de la educación sexual como un derecho de los niños, lo que hay es una visión hiperpatrimonial de los hijos, ¿no? Respecto de los padres, ¿no? Y esa, además, está súper deformada porque es como decir, vale, yo decido la educación que tiene mi hijo, porque esa regla de yo también puedo decidir matar a mi hijo, porque es mi hijo, ¿no? ¿Dónde entonces vamos a poner la línea? Es que yo creo también muchas veces ahí... Pero como contraprestación, para ser abogado del diablo, claro, te pueden contraargumentar como diciendo, claro, pero el Estado tampoco puede intervenir en cómo yo puedo educar a mi hijo. Es que hay una ley de educación, querido. Es que yo entiendo que la idea es muy sencilla, ¿no? De yo mando la educación de mi hijo, pero que al final el ordenamiento jurídico también recoge esta idea que estamos hablando de los niños y niñas sujetos de derechos, no solo de derecho a la educación, que también, sino a otros derechos. Entonces parece que me da mucha pena que el debate público haya tornado ahí, ¿no? Y va a meterme en otro barrizal, porque claro, para eso estamos, me encanta. Claro. Hombre, yo creo, me vuelvo a reiterar lo que decía al principio. Yo creo que el porno es un dispositivo cultural, es decir, una expresión de cultura. ¿Y qué es eso? Pues una expresión de la ideología que tiene un grupo de personas en un momento histórico determinado. Yo no creo que este tipo de los dispositivos culturales per se, hay casos, pero de per se sean malos, ¿no? Porque además hablamos de
que la sexualidad partimos del punto de partida de que no es mala, ¿no? Que estamos entendiéndolo, ¿no? Entonces, yo creo que es posible pensar un porno en clave feminista. Esto es un porno que tome en igualdad de condiciones el deseo del hombre y de la mujer, en el que no haya violencia sexual, en el que no haya otro tipo de violencia. Yo creo que pensarlo se puede. Otra cosa distinta es que el porno que tenemos mayoritariamente hoy, el que se produce y el que se consume, para nada está bajo esa óptica. Entonces, a tu pregunta, yo creo que ese porno sería posible. Ahora mismo entiendo que además no es mayoritario y no sé hasta qué punto es accesible. La palabra a Marian. Adelante. Sí, yo creo que este de hecho es uno de los temas más controvertidos con respecto a la pornografía. Yo soy de la opinión de que en una sociedad sana, por así decirlo, no habría productos de este tipo, más que nada porque creo que si existen es precisamente porque son un resultado o una manifestación que nace para satisfacer una sociedad con serios problemas con la sexualidad. Entonces, me parece que el hecho de que exista tal nivel de dependencia y de adicción con la pornografía, lo que quiere decir es que tenemos un problema no solamente con el contenido en sí, que como hemos estado hablando, a menudo es, bueno, con muchísima frecuencia es misógino, es muy machista, es muy violento. Más allá de eso, creo que sí que existe un problema cuando al final nuestra capacidad para excitarnos o para vivir nuestra sexualidad depende tanto de estar consumiendo los cuerpos de otras personas a través de un medio audiovisual. Si te paras a pensarlo, es como un concepto muy extraño, ¿no? Que tú dependas de ese contenido para poder relacionarte con tu propia sexualidad o relacionarte con otra persona, ¿no? Es como que de alguna manera este contenido audiovisual tiene secuestrada nuestra propia sexualidad y de hecho esto genera muchos problemas en el sentido de que hay muchas personas que al final acaban prefiriendo el porno a la realidad, acaban frustrándose cuando ven que lo que intentan hacer con otras personas no funciona como lo que ellos están consumiendo, como el contenido al que están expuestos. Y creo que sí que es problemático, pues eso, que ni siquiera puedas a lo mejor disfrutar de tu propia masturbación si no estás siendo expuesto a ese tipo de contenido, ¿no? Al final, ese acceso tan rápido, tan directo a un contenido tan explícito, cuando lo normal para ti o tu rutina es acceder a él para poder satisfacerte a ti mismo, o si al final dependes de ese contenido para intentar recrearlo después, creo que al final tenemos un concepto de la sexualidad que es muy ajeno a nosotros y nosotras mismas y que creo que sí que, bueno, yo no soy psicóloga, pero sí que creo que a nivel psicológico puede afectar mucho, ¿no? Pues eso, generar esa necesidad, necesitar ese estímulo para poder tener cierta satisfacción, ¿no? Que es un estímulo tan inmediato y que en realidad no se traduce a cómo son las relaciones sexuales en la vida real. Entonces, bueno, me genera un poco de sentimientos encontrados el tema del postporno o la pornografía feminista en ese sentido. Al final creo que naturalizar lo de depender de este tipo de contenidos para poder tener una vida sexual satisfactoria es un concepto un poco extraño. Como digo, más allá de que se pueda mejorar el tipo de contenido, pues por eso, porque tú ahora buscas cuáles son las búsquedas mayoritarias en los portales de pornografía y está todo cargado de machismo, de agresiones sexuales, por no entrar ya a hablar de lo que son los cánones de belleza, los cuerpos que vemos que están fabricados en serie, básicamente, cómo se muestran a las mujeres como si estuviéramos ahí, como objetos, como si fuéramos cosas, como si no fuéramos humanas y como si existiéramos solamente para satisfacer a los hombres. Y eso, yo creo que crea una imagen que no está para nada ligada a lo que es el sexo normal que todos y todas tenemos en nuestro día a día. Me parecen muchas cosas que ha comentado, me parecen muy interesantes, ¿no? La verdad. Y me gustaría preguntarle a Tatiana, la primera de ellas que me ha parecido tal, ¿crees que el porno en sí es una representación, o el consumo de mucho porno es una representación de los problemas con la sexualidad? Es decir, gente con problemas con sexualidad... Bueno, perdón. Es una representación de lo mal educados y lo mal follados que hemos sido. Y luego el problema también es que eso es lo que se imita claramente, ¿verdad? Y se entiende que, por ejemplo, yo en consulta tengo muchas mujeres que vienen y ellas quieren hacer el famoso squirt,
squirt, como las mujeres porno, y no se tira a la fuente o no sale esos litros de agua, sí, tengo algo mal. Y no, pero son cosas que no se hablan, que no se ven, que uno como profesional, nosotros lo entendemos, que nos hemos dado la tarea de estudiarlo y conocer que todos los cuerpos son diversos, que es parte del proceso, unas veces sí lo vas a tener, hay otros cuerpos que no lo van a tener en el proceso y que todo es aceptable, pero el que no viene a consulta y el que se sienta en la casa a ver el porno, es frustrado porque o su chica en el porno hetero, por ejemplo, o su chica no puede tener el squirt, o él no puede hacerla lograr un squirt, o ella tampoco puede regalarle el famoso squirt a su pareja. Y todo esto que vemos muchas veces en ese porno mainstream es totalmente la representación de lo mal educados que hemos estado y que continúa siendo. Hay asociaciones y colectivos que tratan como de llevar el mensaje. Creo que hay una página, ¿verdad?, bastante famosa de una productora que ya hace como el porno feminista y trata de llevar ese mensaje de un porno feminista, pero creo que todavía nos queda mucho camino por recorrer. YouTube, Pornhub, por ejemplo, el año de la pandemia tuvo su campaña de marketing, de mercadeo, fue quédate en casa, ve porno. Y entonces pusieron las páginas más económicas, todo el mundo podía entrar y el aumento fue estupefacto, o sea, de las visualizaciones. Y claro, así pues ya sabemos que hay más gente consumiéndolo, hay más gente que folla mal, pero bueno, por eso estamos nosotros, ¿no?, aquí. Me viene a la cabeza, no sé si era en Nueva York o así, ¿no?, que hubo un apagón y hubo un montón de niños, un baby boom, ¿no? Ahora, en la pandemia, en lugar de follar, a gente visto porno, ¿no? Es triste, en verdad. Porno. Es bastante la triste. gente se ha masturbado, pero bueno, viendo porno. Y por otro lado, también otra cosa que he comentado, Mariana, puede ser que el porno esté concebido no como algo de consumir y tirar, es decir, de satisfacerte en el momento y la complejidad que puede ser mantener una relación tampoco una relación sentimental, ¿no?, sino conocer a una persona y estar con ella. O sea, es mucho más complejo. Tiene totalmente que ver. El sexo, tener relaciones y la sexualidad va más allá de lo genital. Va de lo que somos, de nuestra vivencia, nuestra historia social, va de nuestros afectos, nuestras emociones y al final del día cuando estamos estando sexualmente con alguien no es nada más puro genital y estoy ahí o la mujer encima o el hombre encima o la posición que se quieran inventar en el momento. Hay mucho más atrás de que se debe ver que el cuerpo, que somos humanos, que sentimos, que padecemos, que también nos gusta que nos hablen como es, lo que quieres y lo que tú esperas de mí y no nada más ya lo puro genital ya. O si es esto, también déjamelo saber para uno estar consciente de lo que uno se va a enfrentar. La palabra, Nuria, ¿qué te parece lo que estamos comentando? Voy a poner un poco la nota discordante porque siento que muchos de los problemas que vamos analizando los estoy mirando y creo que es más culpa de la falta de educación sexual que desde el propio porno, ¿no? Y permitidme que haga un símil, ¿no? Si yo, por ejemplo, que me gusta mucho la ciencia ficción, me pongo a ver Star Wars sin tener ni idea de ciencia, yo me voy a creer que eso puede ser verdad. Puede generarme, es verdad que las consecuencias prácticas, eso en mi vida, como no afecta a mi sexualidad, por supuesto que no es equiparable, ¿no? Pero que me veo un poco en esas, ¿no? Si yo entendiera antes de ver el porno que el porno es mentira, ¿no?, ficción, podría yo elegir qué tipo de porno quiero ver, podría desechar el cine, lo violento, y no igual que cuando hay gente que no ve, hay cine snuff y la gente elige no verlo, ¿no? En fin, imagino también porque hay más educación en cuanto a la violencia explícita en ese campo. Entonces, me voy un poco más a eso, termino no de ver el problema en el dispositivo más que en lo que esconde, ¿no? En lo que tiene por detrás, ¿no? Y en cuanto yo, por ejemplo, también estaba escuchando cuando hablando interesante, estabais comentando una cosa muy interesante, ¿no? El tema de la adicción, del inmediato y demás. Y también me está sonando mucho la crítica a la sociedad de la información, ¿no? Al propio acceso a las comunicaciones instantáneamente, incluso el creciente caso de síndrome de hiperactividad por esa cercanía de la información. Entonces también me hace pensar que quizás es un problema que trascienda al ámbito de lo sexual, porque bueno, pornografía como tal, vídeo, es verdad que lo inmediato que están ahora es inédito, ¿no? Igual que el resto de la información, pero siempre ha habido revistas porno. Yo conozco también a muchas amigas, gente muy de mi entorno de socialización, que se ha disfrutado de su sexualidad a través de relatos eróticos y no me siguen sin parecer eso otra representación
pues eso, cultural, recreativa, de una manera de vivir esa parte sexual, que yo ya os digo, desde un punto de vista aquí puramente personal, creo que si todo el mundo y se están respetando unos mínimos básicos, que por lo menos yo ya os digo, toda la página de Pornhub de ahora no estaría dentro de mi lista, pero si se hace respetando unos mínimos básicos, no hace daño a nadie, yo a priori no siento que tenga que afectar a tu sexualidad, sobre todo si la vives de forma sana, ¿no? Tampoco soy psicóloga ni me quiero meter en el ámbito de las adicciones, ¿no? Pero también imagino que ese tabú y esa oscuridad que muchas veces engloba la sexualidad también puede fomentar esas conductas más soterradas, más escondidas o más adictivas, no lo sé. Ya os digo, me parece que son argumentos muy interesantes, pero en cierto modo me parece que los encuadro, ya os digo, por un lado, la problemática de que sin una buena educación sexual vamos a pensar que la Biblia es verdad, así pensarlo, y por otro lado eso, ¿no? Entender que yo creo que realmente una sexualidad sana, si no hace daño a nadie, no veo por qué puede ser problemática, ¿no? Que ya os digo que es puramente personal esto último. Me parece que le doy la palabra a Marian. Sí, vale, para seguir con esto. Sí, ¿te parece decir con esto? ¿O ahora Sí. otro...? No, sí, yo añadiría que creo que sí, que evidentemente si tuviéramos un acceso a una educación sexual de calidad que estuviera garantizada, la pornografía no sería el problema que es a día de hoy. Lo que me ocurre con esto, lo que me hace pensar es que en ese caso, evidentemente, al no vivir en una sociedad tan enferma, por decirlo de alguna forma, o que tenga tantos problemas con la sexualidad, creo que simplemente ese contenido tan violento no existiría y no se reproduciría, porque al final me parece eso, que todo el contenido que consumimos, si está ahí, si se genera y si se consume, es porque al final responde a lo que tenemos normalizado como sociedad y que evidentemente si viviéramos en una sociedad más sana no se reproduciría ese tipo de contenido porque nos parecería una barbaridad. Entonces, creo que va un poco por ahí la cosa también, ¿no? Que a lo mejor sí puede haber contenido que no sea tan desagradable, que no sea tan perjudicial, pero que evidentemente si tuviéramos acceso a una educación sexual de calidad, pues simplemente todo esto no existiría y dejaría de ser un problema. Luego también me parecía interesante lo que estaba comentando la compañera del tema de que al tener ese acceso tan inmediato a la pornografía se pierde mucho, y creo que lo estaba comentando también Eugenio, en lo que es el trato con la otra persona, ¿no? Lo compleja que es otra persona, lo complejo que es relacionarte con ella. No es simplemente lo que vemos en Internet en este tipo de contenido, ¿no? Que de pronto llega el fontanero y acabáis acostándoos, pues no funciona así en la vida real. Y creo que en relación a lo que estaba comentando Nuria, otro de los problemas que hay para que a día de hoy la pornografía esté tan extendida y realmente sea un problema para la forma que tiene la gente de relacionarse con su propio cuerpo y con otras personas, es el hecho de que es verdad que la pornografía ha existido siempre, más o menos, en distintas formas, pero también es verdad que no era igual el acceso o la relación que teníamos con la pornografía hace unos años, que a lo mejor existían revistas o existían VHS con contenido pornográfico, que la sobreexposición que existe a día de hoy y a edades tan tempranas, pues eso, con las cifras tan preocupantes que hemos hablado, ¿no? Y creo que eso es lo que al final lleva a confundir a la gente lo que es ficción y lo que es realidad. Dependiendo del tipo de contenido que consumas, del formato, del nivel de exposición, pues sí que acabas asimilando, ¿no? Mensajes de distintos productos culturales y los interiorizas y los normalizas y los naturalizas como si eso simplemente fuera así y no se pudiera cambiar. Entonces creo que el problema en gran parte va por ahí, ¿no? En el momento en el que se cruza esa línea entre lo que es ficción y lo que no. Y en realidad esto también creo que está muy relacionado con el tema de la prostitución, porque leyendo de hecho los testimonios de clientes de prostitución, muchas veces te encuentras con que dicen cosas como: es que mi mujer no me deja hacerle las cosas que le quiero hacer, es que con una prostituta puedo hacer las cosas que consumo, o sea, que consumo cuando veo pornografía. Y entonces me parece que al final acaba siendo también una forma de llegar a deshumanizar todavía más a las mujeres y de acabar con todo ese plano que estábamos diciendo más relacional, ¿no? Al final, creo que el problema es ese, el momento en el que tú consumes algo y lo asumes como normal
y tratas de reproducirlo. Voy con la sexóloga, ¿no? Con Tatiana. ¿Qué te parece, no? Tanto, lo ha dicho también Nuria, ¿no? El tema de quizás era necesario en Pornhub decir, mira, no intenten reproducir esto en sus casas, ¿no? Esto está hecho por especialistas, ¿no? Esto no lo hagáis que no se puede hacer, ¿no? Porque Y intentamos reproducir lo mismo. Y por otro lado, el tema que dice Mariana, que me parece, me ha venido a la cabeza el tema de los robots que se habla, ¿no? De robots, de muñecas sexuales, donde intenta ¿no? reproducir aquello que ves y que no, o tu esposa, ¿no? O el tema de la pornografía, ¿no? Que ellos ya, ahí también Mariana, ¿no? que también diga en Pornhub, cuidado, puede crear adicción, la adicción puede crear problemas sexuales al final del día. Exactamente. Oye, porque hay estudios que dicen, y bueno, muchas veces en consulta, una de las primeras cosas que yo le digo, que pregunto, ¿ves pornografía? Sí, pues vamos a darle un descanso a la pornografía mientras estemos aquí en consulta. Mejor vamos a tirarle otras cosas, imaginación, léete un libro u otro, que no quita que está igual un relato erótico, que está, ¿verdad?, diciendo algo igualmente de sexo, sexual, escenas descriptivas y todo, pero es una moda, otro tipo de fantasía, ¿verdad? Otra manera de fantasía, no, perdóname, otra manera de alimentar ese lado erótico de uno en el cerebro también, no tanto ya con la misma escena de la chica que entra vestida de estudiante y se le trepa encima al tío que está en el sofá y listo, por decirlo así, ¿verdad? Y coincido mucho con las compañeras respecto a lo que dicen. Bueno, si quieres, voy a seguir con una ronda, porque habíamos hablado al principio de, bueno, de la problemática de no enseñar en el colegio, ¿no? El tema de sexualidad, ¿no? Nociones básicas del consentimiento y las relaciones sexuales. ¿Creéis que el no tener digamos, esta enseñanza, este aprendizaje en la escuela e intentar reproducir lo que estamos hablando, ¿no? En el porno, hay más intentos de agresiones sexuales en el sentido, en plan, yo he visto que en el porno, yo digo que sí, es que sí. No hay. ¿Creéis que esto puede alimentar las agresiones sexuales contra mujeres en este caso? Nuria. Yo creo que, por supuesto, al final estás mandando un mensaje, lo que hablaba creo que Marían antes, la cultura educa, ¿no? Entonces, al final, si partimos de este tipo de producto cultural pornográfico, llamémoslo así, normal que te está diciendo eso, que el centro del placer es el hombre, que la mujer es un objeto del placer de hombre y, por tanto, que hablamos de consentimiento. Para tener consentimiento hay que ser sujeto. Entonces, por supuesto que es importante, es que es básica ahí la educación sexual. Yo hace poco trabajé con unos materiales del Ayuntamiento de Sevilla, que era un programa de educación sexual para personas con discapacidad intelectual. Y me encantó el enfoque real del documento. Al final era un gran esfuerzo por situarse en eso, en el que el sexo es una expresión más de la personalidad que debe ser libre, consentido y disfrutado por todas las partes, ¿no? Entonces yo creo que esa debería ser una de las grandes conclusiones, pero es verdad que tristemente con el producto que nos encontramos en las grandes plataformas es muy complicado y por eso digo que es más urgente que nunca, mientras, dado que yo veo complicado, porque estoy de acuerdo en que en el corto plazo el porno que tenemos no es bueno. Lo que a mí me entran dudas y por eso tal es cuál es la manera más efectiva, ¿no? Entonces yo creo que entre que resolvemos eso y no, lo importante sería intervenir de forma quirúrgica a nivel de educación sexual. Lo que pasa es que ya vemos en España, en este caso, Tatiana, que tenemos aquí una situación un tanto particular con este tema, parece que es hablar como de, yo qué sé, de cosas bastante prohibidas, ¿no? En Puerto Rico también. Y de hecho, aquí se trató de poner la perspectiva de género hace unos meses, y por la que me han llamado y todo también para que fuera parte de un currículum. Y ha sido vetado por el área conservadora de iglesia, por la religión totalmente, y el proyecto no dio para adelante. Y a mí me apena tanto porque luego yo he preguntado qué es la perspectiva de género para ustedes. Y hubo gente hasta que me dijo, a mí no me interesa que mi hijo salga vestido diciendo que hoy quiere ser un unicornio, porque él entiende que ahí de eso es el género. Y bueno, yo he respirado hondo porque, claro, no le puedo juzgar, pero ahí donde yo veo es que tú no sabes lo que es una perspectiva de género. Entonces, ¿por qué estás tan en contra de esto? Realmente. Bueno, Nuria, y tú también que te especializas en este tema, no me imagino cómo será esa acogida ante ello. Aquí creo que Marian también está en el mismo barco y nos toca aquí. Y bueno. La palabra a Marian, venga, adelante, Marian.
Sí, a mí con todo lo que estabais mencionando me hace pensar muchísimo. Bueno, para mí este era el tema vetado, pero en las elecciones andaluzas, en los debates que hemos tenido, la candidata de cierto partido sacando un libro en mitad del debate diciendo que es que quieren enseñar a los niños a masturbarse, no sé. Me parece que quienes tratan de hacer pasar la educación sexual por algo que pretende pervertir a los niños usan el discurso, pues eso, desde una perspectiva ultraconservadora, un puritanismo que es que no es propio de esta época y que eso, tratan de mofarse de la educación sexual y de sembrar algún tipo de inquietud, de rechazo. Y yo creo que por eso es importante, ¿no?, que tengamos acceso a una educación sexual desde una edad temprana, precisamente para garantizar que los niños y niñas crecen sanos y que pueden librarse del discurso de personas como estas, ¿no? Que eso, que al final el hecho de provenir de una familia conservadora con imposiciones que son contrarias al progreso social, básicamente, no evite pues, que tengamos ese derecho a que en los colegios sí tengamos la oportunidad de conocernos a nosotros y nosotras mismas, nuestros cuerpos, nuestros límites, lo que deseamos y no deseamos. Al fin y al cabo, que no se puede criminalizar lo que es natural y lo que es inherente a nosotros y nosotras, y menos de una óptica pues eso, tan puritana que no pertenece a esta época. Y entonces, bueno, sí. Es un problema actualmente. Sí. Perdón por introducir, digo, si te das cuenta, al final no se ataca con el argumento sobre, digamos, contrastando lo que se pretende, ¿no? El tema de educación y tal, sino se intenta ridiculizar o llevar al extremo de decir los niños se van a masturbar, o sea, no intentan entrar en el debate de la necesidad o tal, no. El tema es otro, el tema quieren pervertir a los niños, en lugar de decir, no, quieren educar. Entonces, no van al contraste de ideas, sino van a ridiculizar la idea en sí. Sí, claro, pero por eso, porque es que no están teniendo en consideración el derecho que tienen los niños y las niñas y por las razones que sea, no están teniendo en cuenta que no se trata de pervertir a los niños, se trata precisamente de darles herramientas para que sepan defenderse de situaciones en las que pueden correr un riesgo real, que no se trata de intentar inculcar a ningún niño en que le gusten más unas cosas o le gusten más otras. Se trata precisamente de darles la oportunidad de que se desarrollen de la manera que ellos y ellas prefieran, dándole un abanico de oportunidades, ¿no? En lugar de decirles y censurarles completamente lo que es la sexualidad, porque sexualidad van a tener, así que es mejor si tienen una serie de modelos a seguir, si tienen una guía, si tienen herramientas, si tienen una ayuda, a que lo hagan desde el desconocimiento más absoluto, a que lo hagan desde los eufemismos, a que se haga desde el tabú, porque es que al final esto va a generar muchísimo más problemas que hablar las cosas con total naturalidad. Me lo comenta y tiene que ver o no tiene que ver el tema de la película esta, creo que era Lightyear, ¿no? La nueva esta de Disney, ¿no? Dice, cuando saltan las alarmas, ¿cómo no van a saltar las alarmas, no? Con la perspectiva de género, cuando dos mujeres se besan, un beso en una película, no sé si lo has visto, el fragmento, es súper ridículo, ¿verdad? Y nos da mucho que hacer, ¿no? O sea, hasta ahí hemos llegado, ¿no? O sea, situaciones que se suponían normalizadas, ¿no? Ahora da un beso que es súper ridículo en una película y ya hay quien dice, es que claro, van a convertir en lesbiana a mi hija si ve la película. Claro, es que para Y mí lo que ocurre es que yo llevo 28 años de mi vida expuesta a contenido única y exclusivamente heterosexual y no he salido heterosexual. Y aparte, es evidente, ¿no?, que si un niño ve un beso entre dos chicos o dos chicas en una película, en una serie, en unos dibujos, de pronto no se va a convertir en gay, en lesbiana, en bisexual, pero es que si ocurriera, ¿qué más da? ¿Cuál es el problema, no? Es que parece que todo lo que no sea heterosexualidad impuesta está mal. Pues mira, si conseguimos que ese niño, al consumir todo tipo de contenidos, se dé cuenta de que no hay nada que esté mal, pues para adelante. me da la palabra a Tatiana. Bueno, te diría eso, no, adelante, digo, si quieres añadir algo más, ya llevamos casi 45 minutos. Bueno, sí, vamos a seguir adelante. Eso, creo que lo hemos hablado al principio. El tema de la problemática de no enseñar sexualidad en el colegio, el tema de las buenas prácticas saludables y respetuosas y voluntarias, ¿no? También está un poquito relacionado con el tema del consentimiento, ¿no? Pero más allá, quizás también del sexo en sí, ¿no? El tema de higiene, este tipo de cosas que también en el colegio se podrían enseñar, no solamente el tema del lavado, sino el tema de
todo tipo de cosas íntimas, ¿no? Que podría enseñarse en el colegio cómo tratar sus partes más íntimas. Esto no pasa, ¿no? Y al final parece muchas veces el tema del tratamiento de las reglas, ¿no? En las mujeres, que muchas veces están ahí como una especie de tabú, ahí en el ostracismo más recalcitrante. ¿Qué te parece, no? En estos días yo tenía una paciente que me decía que su educación sexual, cuando le pregunto, en la escuela fue que le dieron, cuando llegó a los 14 años, en el grado, le dieron un kit con toallas sanitarias adentro, con sanitarias adentro, ¿verdad? Y bueno, yo le decía, pero un tampón o qué más, o un condón o un lubricante o qué, y ellas no me decían, no me enseñaron ni cómo se pone el sanitario junto a la braga en sí. Eso fue ahí a yo llegar a casa a preguntarle a mami qué me habían dado y para qué se usaba esto. Y claro, es que en la escuela no se habla de educación sexual y los padres a veces están muy en negación de que se les inculque, porque dicen que hablar de sexo es inculcarles que haya sexo, pero en la casa tampoco se los habla de esto, entonces ni en la escuela, ni en casa, y dónde quieres que lo aprenda en la calle. Pero entonces yo les digo, a uno le hablan de droga. O sea, a ti te hablan del efecto que hace la marihuana, la cocaína, las drogas, lo bueno, lo malo, y te están educando, te están informando y luego tú tomas decisiones en base a la educación que has recibido en el proceso. Porque el que tú me hables de sexo a mí me va a llevar a que yo tenga relaciones sexuales, me va a impulsar a que de repente las tenga más antes de lo que en realidad las debería tener. Al final del día las voy a tener, pero porque el que tú me hables de eso significa que ya rápidamente yo lo quiero ir a tener. Infórmame al respecto también. Pero no lo quieren ni que sea en la escuela, ni quieren que sea en la casa, y dónde lo hablamos. Iglesia. A mí, perdóname, a mí, pensando egoístamente, me conviene, porque significa que hay mucha gente sin educación sexual, así que vienen a consulta. Pero la realidad es que uno quiere a la gente informada. ¿No? Ajá. Pero la realidad es que uno quiere una población que no sea ignorante en cuanto al tema también. Que también, es que después, que ya es muchos otros temas, ¿no? Pero el tema de embarazos no deseados, ¿no? Embarazos de gente, de niñas, al final, jóvenes, todo tipo de problemática que dices tú, o sea, si no le das educación para el tema de profiláctico, el tema de métodos anticonceptivos, ¿cómo vas a llegar? Tu hija o tu hijo van a experimentarlo, aunque tú no quieras. Nuria, adelante. Que me encanta por donde estamos tirando ahora, ¿no? Porque creo que principalmente la educación sexual es eso, es salud. O sea, os voy a contar una anécdota y varios datos, ¿vale? Una anécdota es que yo hace poco escuché a un señor de 31 años diciéndome que para no pillar ETS lo único que tienen que hacer es lavarse la polla bien con agua. ¿Vale? Y con eso, si no hay ninguna herida, ya con eso, ya está. Pues eso es un señor que estaba 31 años andando por la calle, en fin, una persona muy normal. Datos. Cada día se infectan con una ETS en España 1 millón de personas. El papiloma lo tiene un 80% de la población sexualmente activa. Que además saco el papiloma porque el papiloma es una enfermedad que creo que, si no que me corrija Tatiana, por favor, que los hombres padecen, pero bueno, que son portadores y luego lo padecemos las mujeres con riesgo de cáncer de útero, además, ¿eh? Ahí es poca cosa. Entonces, es que la educación sexual es eso, es salud. Y ahora mismo la sexualidad, tal y como está construida, no es sino un sistema de control último y en este caso, además, especialmente de las mujeres. Porque no me informa de cómo funciona mi cuerpo. Si yo me quedo embarazada, me prohíbe decidir sobre mi embarazo. Y encima luego, como la ideología dominante que me transmites a través del sexo es la de que yo soy un objeto, jamás voy a poder disfrutar de mi cuerpo. En fin, es que volvemos a lo mismo, las ETS creo que es uno de los argumentos más blancos de la educación sexual, porque es que es escandaloso el nivel. O sea, esto es nivel pandémico, tío. O sea, 1 millón de personas cada día están contrayendo una ETS. Yo para que luego vayáis con tranquilidad a la calle, ¿vale? Pero en fin, que ya os digo, sin más, es que la educación sexual es muchas cosas y entre ellas es salud, tío. Sí, es que, bueno, eso, estábamos hablando de que la educación sexual va más allá de lo que es la relación sexual en sí, pero también es verdad que llegadas a ciertas edades también es importante hablar explícitamente de ello, ¿no? Y de saber cómo funcionan los genitales, cómo no funcionan, lo que estaba diciendo Nuria de prevención de ETS, cosas tan básicas como lo que decía Eugenio de higiene, incluso aparte de hablar de qué se hace durante el sexo, qué se hace antes del sexo, qué se hace después, el tema de tener que ir al baño después del sexo, también por temas de higiene, por temas de salud.
hablar de la diversidad de cuerpos que existen, de anticonceptivos, el aborto, por ejemplo. Yo, por ejemplo, sí que recuerdo haber dado, pues eso, los distintos tipos de genitales en el colegio, cómo es la menstruación, cómo es la fecundación, que evidentemente son cosas que eso sí que se suelen dar, menos mal. Pero es verdad que, por ejemplo, con el tema de la interrupción voluntaria del embarazo, es una cosa que, al menos en mi época, se sabía que existía, pero en el colegio no te decían cómo se hace, los distintos métodos y tipos que hay para practicar un aborto. Simplemente está esa noción de que existe. Hay gente que lo ve bien, hay gente que lo ve mal, pero existe, pero tú no sabes realmente qué método seguir si a ti te pasa, ¿no? Si de pronto, pues eso, se habla en los colegios de los distintos anticonceptivos que existen, pero si eso falla, ¿qué hacer? ¿Qué procedimiento se sigue? Y bueno, más contenido que se puede dar y que se puede adaptar, el hablar de los distintos tipos de cánones de belleza. Al final es eso, es una variedad de cosas que se puede ir adaptando, pues como veníamos diciendo, a las distintas edades, pero si llega a un punto en el que evidentemente hay que hablar de las cosas tal cual y de forma explícita. O sea, a los niños como tal y a las niñas, pues es verdad que hay que simplificarles las cosas. Creo que, como decía nuestra compañera sexóloga, el tema de infantilizarlo hasta el punto de mentir, usar eufemismos y demás, no está bien porque es una forma de desnaturalizarlo. Pero eso, me parece que lo interesante es ir viendo cómo se puede adaptar el contenido y la forma, pues, a las distintas edades y las necesidades que tiene cada persona, pues eso, en distintas etapas de su vida, en distintas fases de su vida. Y esto se puede hacer, pues, cuando la persona ya es más mayor, hablándolo simplemente, y cuando se tratan de edades más tempranas, como también estaba comentando Eugenio antes de entrar al directo, a través de cuentos, de libros que son muy simples, que tienen sus dibujitos, igual que todos los demás que se le lee a los niños y las niñas, actividades y juegos en clase, que sean más dinámicas, en los que participe el alumnado, ¿no? Al final, maneras de adaptar el contenido y la forma a las necesidades que se tienen en cada momento de nuestra vida, las hay. Y eso, no se trata de ir a niños de parvulario a decirles cómo es la fecundación, pero es que tampoco se trata de no hablar del sexo de forma explícita cuando llegamos a una edad en la que eso es normal y hay que naturalizarlo. Muchas gracias. Ya hemos llegado ya casi una horita. Me temo que vamos a tener que cortar. Me gustaría que un titular o una conclusión, algo a modo de recordatorio de lo que queréis que persista sobre el debate, ¿vale? Voy a empezar por Tatiana, sexóloga, ¿vale? Y después seguiré Nuria y acabaré con Mariana, ¿vale? Venga. Adelante. Yo opino que respecto que, ¿verdad? La educación sexual debe empezar en la casa y los padres a los que no se sienten capacitados para hablar al respecto, que siempre acudan donde un profesional del área que los oriente un poco, o igualmente a que puedan traer a su niño a consulta para así pues hablar del tema. Es muy importante hablar sobre la sexualidad y lo que hay detrás de la sexualidad, no solo desde el aspecto genital, para poder tener luego y vivir una sexualidad muy sana y una vida sexual plena. De acuerdo, muchísimas gracias, Tatiana, por estar esta noche con nosotros. Sigo con Nuria. Adelante, Nuria. Pues yo creo que la educación sexual es un derecho especialmente de los niños y de las niñas. Y es un derecho porque es básico, forma parte del derecho a la educación y es lo único que nos va a permitir ser luego ciudadanos que podamos cuidar de nuestra salud y desarrollarnos plenamente como personas. ¿Por qué? Porque la educación sexual es básica para prevenir enfermedades, para disfrutar de nuestros cuerpos, para terminar con la violencia sexual que luego nos escandaliza. Es fundamental para poder integrar esa parte de la vida que es la sexualidad, que forma parte de nuestra existencia como otra más. De acuerdo, muchísimas gracias a ti también, Nuria, por estar esta noche con nosotros. Y acabamos con Mariana. Pues muchas gracias otra vez por invitarme, muchas gracias por este debate y para cerrar, bueno, estando muy de acuerdo con mis compañeras, opino eso, que la educación sexual es un derecho que tiene que estar garantizado desde la educación pública, que es una herramienta para que tengamos sociedades sanas, que es algo que se debe enseñar
como decía otra de nuestras compañeras, ¿no? Desde que nacemos, porque al final nos desarrollamos como personas y desarrollamos nuestra identidad sexual desde que nacemos, que la educación sexual, igual que todo el contenido que se da en las aulas, es adaptable a todas las edades. No se trata solamente de hablar de lo erótico, se trata de cómo nos relacionamos con nuestro entorno, cómo nos relacionamos con nosotras mismas, con nuestro propio cuerpo. Y al final, sexualidad tenemos todos y todas y vamos a vivir en sociedades mucho más sanas y evidentemente ese proceso de aprendizaje se garantiza, ¿no? Que se tiene una serie de herramientas y se tienen unas guías a seguir que van a ir acompañadas, ¿no? Por un profesorado que esté especializado en el tema y que es mucho mejor seguir este camino que utilizar eufemismos, utilizar tabúes y que seguir por esa ruta de no normalizar algo que al fin y al cabo es inherente a todos nosotros y todas nosotras. No, pues, María, muchas gracias también por estar esta noche con nosotros. Y nada, pues muchas gracias a las tres. Esperemos que mejore el tema de la educación sexual en las aulas. No mejorará por arte de Vila Bisloque, ¿no? Será algo que tendremos que hacer que mejore. Por lo dicho, muchas gracias y espero contar con ustedes en próximos debates. Un saludo y hasta la próxima. Buenas noches. Chao. Muchas gracias. Chao. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Escriben en comentarios qué os ha parecido el debate y qué medidas son necesarias para mejorar la educación sexual de nuestros jóvenes. Seguidnos en redes sociales donde subimos contenido a diario. Y también podéis proponernos temas en nuestras redes sociales, ¿no? Temas de nuevos debates para el futuro. Os escucharemos, lo tendremos en cuenta. Y así, para terminar, el próximo martes 28 de junio a las 10 de la noche, aprovechando la cumbre de la OTAN en Madrid, hablaremos sobre los 40 años de España en la OTAN. Y también hablaremos sobre la organización del Tratado Atlántico Norte. Os esperamos. Salud y hasta el próximo programa.